7:52 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al jurista constitucionalista doctor Javier Palacios. Lo hemos invitado para que nos ilustre sobre este pronunciamiento de la Corte Constitucional, dictamen 925, que tiene que ver al menos cuatro puntos fundamentales. Uno, la creación del registro de personas condenadas por delitos sexuales. Hubo un voto disputado 5-4, negó esta enmienda. La segunda, tercera y cuarta, que tuvo la unanimidad de la Corte, uno, no pasó la adopción de una mayoría calificada de la Corte Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de decretos de estado de excepción, leyes y consultas populares de iniciativa presidencial. 3, la inclusión de los delitos de extorsión, robo y receptación en el artículo 81 de la Constitución, que también fue negado. Y cuarto, esto sí fue aprobado, el traslado de la atribución de designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional y la implementación de nuevos procedimientos de designación. ¿Qué piensa usted de este dictamen 925, doctor Javier Palacios? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Siempre es un gusto compartir con usted. El dictamen creo que refleja al menos 3 elementos en la Corte. El primero, y que no es un tema menor, es los votos salvados sobre la primera pregunta, es decir, sobre el registro de violadores confidencial que proponía el presidente de la República en su segundo intento, ¿no? Porque esta es la segunda vez que el presidente manda esta pregunta para análisis de la Corte Constitucional. Con un voto bastante dividido de 5-4, la Corte le vuelve a señalar que no es la enmienda constitucional la vía. A criterio de la mayoría de la Corte no se subsanó las observaciones que la magistratura le hizo al presidente, y a criterio del voto de minoría sí se subsanó y no existía restricción alguna de derechos y el mecanismo de enmienda era apto. ¿Por qué resalto los votos salvados? Porque curiosamente los vemos votos salvados de magistrados que en principio o en papeles diríamos tienen posiciones divergentes, ¿no? Salva la doctora Salgado, el doctor Ortiz, el doctor Escudero, el presidente, que está en una posición de mayoría. Así es. Richard Ortiz también. Exactamente, más bien jueces que en papel, quiero decir, tienen o parecerían tener una tendencia más bien distinta a la de la doctora Salgado o el doctor Jorge Benavides. Y creo que eso refleja un poco el debate en la Corte Constitucional sobre este tema y lo importante que puede ser la pregunta que planteaba el Ejecutivo. Y de ahí las otras preguntas, me parece que la Corte, con un análisis bastante previsible en función de sus decisiones previas, ha resuelto lo que creo que iba a pasar, ¿no? En cuanto al traslado de competencias del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional, con algunas variantes, la Corte ha dicho que es la enmienda del camino apto, lo cual ya pasó en el año 2022 en una propuesta bastante similar. Y en cuanto al procedimiento especial para ciertos delitos y la potestad de la Corte de declarar la inconstitucionalidad de estados de excepción con una mayoría reforzada, que es lo que planteaba el presidente de la República, la Corte le niega y le señala que para esto, en el un caso es restrictivo de derechos, me refiero al juzgamiento, al procedimiento especial, y en el otro, referente al control de los estados de excepción, la Corte señala que se alteraría la estructura fundamental del Estado y el diseño de la Constitución, porque se debilitaría el control constitucional en favor del Ejecutivo para que éste pueda dictar estados de excepción, y la Corte básicamente necesite más votos para declararla inconstitucional. En ese sentido, temas tan delicados, no olvidemos que vivimos un conflicto armado interno, una guerra contra los grupos delincuenciales organizados. Que no hayan pasado las 3 primeras enmiendas planteadas por el Ejecutivo, de alguna manera no afecta al estado actual de cosas en el país. No, a ver, yo creo en mi opinión, el tema del registro de violadores que planteó el presidente de la República me parece que era una medida idónea y que buscaba sobre todo proteger a los niños, niñas
adolescentes, ¿no? Que era esencialmente el sentido de la pregunta del presidente de la República. Me parece que era una medida muy apta, y creo que la Corte en eso, yo concuerdo más bien con el voto de minoría y no el de mayoría. Las otras preguntas no cambia el estado de las cosas en el país. No afecta en sí mismo a las potestades del presidente de la República. Eran propuestas y que el presidente, de hecho, si no estuviese de acuerdo con el dictamen de la Corte, podría hacer ajustes y volver a mandar una pregunta a la Corte para determinar, o tramitarlo a través de la reforma parcial a la Constitución, que para eso requeriría pasar por la Asamblea, ¿no? Lo que sí puede cambiar el estado de lo que está en el país es respecto al traslado de competencias del Consejo de Participación Ciudadana, pero recordemos, Miguel, que en este caso la Corte solo ha hecho un dictamen de vía, es decir, recién la Corte ha determinado que la vía sí es la idónea, la enmienda constitucional. La Corte todavía no determina que la propuesta sea constitucional y que los considerandos y la pregunta se adecúen a la Constitución. Ese es el segundo momento de control que le corresponde realizar la Corte ahora. Ahora, sí quisiera para que lo comente los argumentos que ha habido en la Corte en el primer tema del registro de violadores. El voto salvado, por ejemplo, de un juez reconocido constitucional, Jorge Benavides Ordóñez, que según él la Corte sí disponía de los elementos necesarios para pronunciarse sobre la procedencia del mecanismo de reforma, pues la divergencia identificada entre la pregunta sometida a consulta y el texto normativo anexo no constituye un impedimento insalvable que posibilite el control de constitucionalidad exigido por la Constitución y la Ley de Garantías Constitucionales. Él sostiene que el registro propuesto no es una medida sancionadora ni un mecanismo de estigmatización, sino una herramienta preventiva que materializa el mandato constitucional de protección reforzada. Y también Jorge Benavides sostiene que la propuesta no altera la estructura fundamental de la Constitución. Yo concuerdo con el voto salvado del doctor Benavides y también lo que señala la doctora Salgado. ¿En qué se centra el voto de mayoría? El voto de mayoría reconoce que hay un fin constitucionalmente válido en este registro de las personas que han cometido delitos contra los menores. Lo que la Corte, el voto de mayoría, cuestiona al final es que el presidente no logra justificar el cómo esta medida lograría prevenir el cometimiento de delitos. Eso es lo que la Corte, en el voto de mayoría, le termina señalando al presidente como un argumento central para no dar paso a esta modificación constitucional vía enmienda. En mi opinión, eso no es así. De hecho, como bien señala el voto salvado y los votos salvados sobre el tema, era una medida preventiva lo que plantea el presidente de la República. Que esto evite o no el cometimiento de un delito es un análisis de conveniencia de la medida, pero la medida en sí misma es preventiva, y no es preventiva solo al cometimiento de delitos, sino que es preventiva para evitar que puedan tener contacto con los niños, niñas y adolescentes, las personas que han incurrido en este tipo de delitos. Es decir, tiene una prevención de doble vía, que es precautelar a los niños y luego que esto no vuelva a ocurrir, es decir, que la sociedad pueda sanar en ese punto. Yo creo que ahí la Corte, y además se coge de un argumento formal de aparentes contradicciones entre la reforma y la pregunta como tal, que la Corte bien pudo haber suplido y modulado. Entonces, me parece que ahí el voto de mayoría toma un análisis muy, muy, muy riguroso, y ciertamente, aun cuando no lo dicen de manera frontal, creo que termina siendo un análisis de conveniencia de la propuesta planteada por el presidente de la República. En mi opinión, la enmienda constitucional sobre ese punto era apta para la modificación propuesta. Ahora, en el tema de fondo, doctor Javier Palacios, ¿no se sigue anteponiendo aquel principio que está establecido en la Constitución de la defensa de los derechos? Y hay preguntas en el imaginario colectivo, dice, derechos de los delincuentes y los derechos de la mayoría de las víctimas. Sí, hay un balance constitucional que muchas veces no se explica, y es, usted en el texto constitucional tiene dos artículos que son importantes. El artículo 11, que señala que todos los derechos son de igual jerarquía, es decir, no hay un derecho que se superpone a otro. Sin embargo, el artículo 35 de la Constitución señala que el único derecho que se superpone a todos los derechos es el interés superior del niño.
que es precisamente lo que cobija la propuesta de enmienda constitucional. Entonces, si había... 34 de la Constitución. Si había una coalición entre los derechos de las personas privadas de su libertad o de quienes cometieron delito y tienen derecho a rehabilitarse, con los derechos de los niños, por disposición constitucional expresa prevalece el interés superior del niño. Por eso es que para mí la enmienda constitucional no solo que es apta a través del mecanismo, la propuesta es apta a través de la enmienda constitucional, sino que además resulta necesaria, Miguel, porque los índices y la información que reflejaba la propuesta de enmienda constitucional es alarmante sobre los delitos a los niños, ¿no? Y esto lo que busca simplemente era un mecanismo de prevención. El evaluar si esta medida en sí misma evita el cometimiento de un delito, me parece que eso es un análisis más bien de conveniencia, porque no existe una fórmula científica ni jurídica para decir que esa medida en sí misma puede prevenir el cometimiento de delitos. Eso ya es algo que se va con la implementación, pero lo que sí garantiza es, o en mi opinión puede garantizar, es evitar que quien ha cometido delitos tenga contactos con los menores, que eso es una de las aristas importantes. Claro, ha sido el artículo 35 que invoca en el voto salvado el doctor Jorge Benavides, que dice: el artículo 35 de la Constitución establece de manera expresa que niñas, niños y adolescentes son sujetos de atención prioritaria, mientras que el artículo 44 impone al Estado, la sociedad y la familia la obligación de asegurar el ejercicio pleno de sus derechos conforme al principio de interés superior. ¿Esto no ha sido acogido en la Corte? No, el voto de mayoría, en mi opinión, inobserva este balance de derechos. Es lógico que la propuesta del presidente de la República genera una tensión, sí, genera una tensión entre dos derechos aparentemente, temas de discriminación, de la reinserción luego del cometimiento de un delito, pero esta tensión se resuelve con lo que prevé la propia Constitución, 35 y 44, que es que prevalece el interés superior del niño. Y le digo, Miguel, no existe ninguna otra norma constitucional en la que diga que un derecho prevalece sobre otro. El único caso es el interés superior del niño, que es lo que precautelaba o buscaba precautelar la propuesta de modificación constitucional. Claro, por ello el voto salvado del doctor Jorge Benavides dice: desde esta perspectiva, el registro propuesto no es una medida sancionadora ni un mecanismo de estigmatización, sino una herramienta preventiva que materializa el mandato constitucional de protección reforzada. Ahí está claro. Totalmente, Miguel, no es una medida, no es una sanción, es más bien un mecanismo de protección, y de protección a quien es la víctima de lamentables delitos o de estos hechos execrables que afectan a la sociedad, pero yo no creo que sea una medida sancionatoria desde ningún punto de vista. Finalmente, el doctor Benavides dice: por todo lo expuesto, considero que la Corte Constitucional debió emitir un dictamen favorable declarando que la propuesta de creación del Registro Nacional de Personas Condenadas por Delitos Sexuales se ajusta a los parámetros del artículo 441 de la Constitución y en consecuencia corresponde ser tramitada mediante el procedimiento de enmienda constitucional. Así es, era lo que correspondía, Miguel, en mi opinión. La enmienda constitucional era el mecanismo apto para la modificación que proponía el presidente de la República, y que al final del día la enmienda, ahorita la Corte, como señalé hace un momento, daba un dictamen de vía, es decir, si era o no era el mecanismo apto. Luego hacía el control formal constitucional respecto a los considerandos, la pregunta. Y si pasaba ese filtro, finalmente estaba en manos de la ciudadanía el votar a favor o en contra de dicha propuesta, porque la enmienda constitucional tiene esa característica, no termina finalmente en manos de la ciudadanía el aprobar o no la propuesta del presidente de la República. Ahora, la mayoría que aprobó 5 votos contra 4, ¿no debió analizar también el principio de que la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes constituye una de las más graves violaciones de derechos humanos y que demanda respuestas normativas urgentes y efectivas? Sí, a ver, me parece que la Corte, el voto de mayoría, se quedó en un aspecto muy formal. No creo que analizó un poco más del contexto de la propuesta. Es un tema tan sensible, Javier. A eso voy, o sea, creo que la Corte en otros casos ha sido sensible, en otros casos ha analizado más allá de las propuestas, y en este me parece que el voto de mayoría queda debiendo. En mi opinión, habían
de sobra elementos jurídicos para sostener que la enmienda constitucional era el mecanismo hábil para la modificación propuesta. Y sobre todo, insisto, porque aquí hay un tema que trasciende inclusive de la política, y es lo que se está precautelando son derechos de los menores, de las personas que en sí mismas no pueden ejercer un derecho de reclamo, Miguel, que es importante. O sea, usted no tiene un menor que pueda reclamar por sí mismo, por sus derechos. Más bien es rol del Estado y de los órganos como la Corte Constitucional protegerles a los menores. Y yo creo que la medida de la enmienda que proponía el presidente de la República era un mecanismo de protección para los menores, y creo que la Corte, o el voto de mayoría, debió haber sido más sensible inclusive a la situación y a los números de, lamentablemente, lo que ocurre con estos delitos que son de los más graves que tiene el país y que en incidencia es alta, ¿no? El porcentaje no es un tema menor que la Corte debió haberlo visualizado. Doctor Javier Palacios, vamos a la pregunta cuarta, la enmienda, para pasar las designaciones del Consejo de Participación Ciudadana para organismos de control a la Asamblea Nacional. ¿Qué piensa usted? A ver, yo creo que ahí hay un terreno común en el que todos estamos de acuerdo que el Consejo de Participación Ciudadana ya no puede continuar en los procesos de designación. La propuesta del presidente de la República es del traslado a la Asamblea Nacional. La Corte Constitucional señala en este primer momento el dictamen de vía que, en efecto, la enmienda es del mecanismo apto. Esto básicamente la Corte ya lo ha dicho desde el año 2022. No había mayor sorpresa. Ahora a la Corte le corresponderá hacer el análisis de fondo en el determinar si los considerandos y la pregunta es constitucional, porque si la Corte da el visto bueno sobre aquello, luego de eso ya le corresponderá hacer el análisis respecto de si es constitucional, y si da luz verde irá al CNE para el referéndum respectivo. ¿Qué es lo importante de esta propuesta, Miguel? Y es que hay que entenderlo, no es solo el traslado de las obligaciones de forma indiscriminada a la Asamblea, sino que hay tres mecanismos que se conservan. El primero es el mecanismo de envío de ternas para designar al fiscal general del Estado, al contralor, y estas ternas luego son elegidas por el Pleno de la Asamblea Nacional. Viene el mecanismo, el mecanismo de ternas es a través de delegados desde el Consejo de la Judicatura. Luego viene el mecanismo de postulación ciudadana, que es para el Contralor, el Procurador General del Estado. Y finalmente tiene el mecanismo normal, que es el del Consejo de la Judicatura, a través del envío de delegados. Se conserva la existencia de comisiones técnicas en la Asamblea Nacional. Va a haber comisiones, va a haber veeduría e impugnación ciudadana, pero al final del día quien va a elegir a los postulantes será el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero la dinámica que hoy tiene el Consejo de Participación se traslada ahora a la Asamblea. Muy parecido. Va a ser casi parecido. Muy parecido. ¿Se gana mucho o no con eso? Yo creo que gana usted en una razón, y es que las designaciones de las máximas autoridades, aun cuando la Constitución de 2008 quiera decir que no es política, ha sido política. Ha sido política. O sea, nos hemos engañado diciendo que no es una designación política. Los que hicieron esa Constitución han manoseado la Constitución. Y yo creo que es mejor ser transparentes. Estas designaciones responden a intereses políticos, y es mejor entender quiénes son los políticos que designan de manera frontal y no detrás de cámaras, con concursos cuestionados, como ha ocurrido hasta el día de hoy en casi todos, no en todos, pero en casi todas las designaciones. Entonces, yo sí prefiero que seamos más transparentes y que la Asamblea, en un debate político en el que tenga que haber consensos políticos, se lleguen a designar a las autoridades, y no hacer una mascarada a través de estos concursos que al final del día, o en muchas ocasiones, han tenido ganadores predeterminados. Ahora, incluso siendo un mejor escenario, 151 es muchísimo más que 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, la consecución de los 2/3, 101 votos, no va a resultar cuesta arriba. Por ejemplo, con la coyuntura actual. Desde luego, Miguel, pero eso creo que es una garantía democrática, porque va a obligar a ceder posiciones políticas y a llegar a consensos para la designación de autoridades, que creo que es lo importante, porque si no, son 7 personas en el Consejo de Participación Ciudadana, que a veces no están los 7, que piden licencias, que se titularice el uno, se titularice el otro, algunos están prófugos, presos. Vea usted que creo que es la tercera conformación del Consejo de Participación Ciudadana entre prófugos, presos, o que han sido destituidos por la Corte Constitucional inclusive. Entonces, yo sí prefiero un consenso político transparente para saber por qué llegó, quién llegó, y que los políticos que le designaron sean responsables de su designación, desde luego. Incluso la Corte, así como ha destituido, también ha protegido
Nicole Bonifaz, que se evidenció que violentó en una campaña electoral que no podía hacerlo de acuerdo con la ley. Y el propio, recuerdo, presidente de la Corte, Ali Lozada, les dio 24 horas para que entreguen información. Ya han pasado meses y meses de esto y no pasa nada. Este caso es absolutamente grave porque ese es el proceso constitucional del superintendente, hoy superintendente de bancos, que dio lugar a que se aperture la investigación y ahora proceso penal denominado ligados. Y la Corte no se pronuncia, y el incumplimiento ahí es latente, porque la cronología de los hechos nada más, la Corte les pidió información en 24 horas, esto pasó un día jueves, si no estoy mal, el día viernes hubo el allanamiento al Consejo de Participación Ciudadana, y el sábado, que fue un error, y quisieron convocar entre gallos y medianoches para corregir el error porque ya se sentían fuera del Consejo, ¿no? La Corte sobre esos casos debe actuar de manera prioritaria, así como los ha hecho en otros temas importantes, claro, y que pero está muy bien. Unos sí y en otros no. Sí, esa selectividad no está bien. La Corte tiene que actuar, insisto, así como la Corte cuando pasó lo de la convocatoria a la constituyente, actuó en la misma noche porque se estaban saltando el procedimiento, lo mismo debe hacer acá, porque es tanto o más grave, porque aquí le está permaneciendo a autoridades que posiblemente pueden ser destituidas, y esas autoridades van a designar hoy nada más y nada menos que al fiscal general del Estado, ¿no? Si este es un dictamen de vía, ¿qué viene después? A ver, el dictamen de vía únicamente determina si el mecanismo constitucional es del apto, el que ha sugerido el presidente, en este caso la enmienda. Luego del dictamen de vía, la Corte tiene que determinar si los considerandos de la pregunta y la pregunta en sí misma guardan correspondencia con el texto constitucional y con los requisitos de la Ley Orgánica de Garantías, que son los siguientes: neutralidad en el lenguaje, es decir, que el lenguaje sea neutro y no sugiera una respuesta, que esté redactado de forma clara, y que la pregunta permita que la ciudadanía elija libremente, no que se vea condicionada a aceptar en bloque lo uno o lo otro. Yo creo que la pregunta no tendrá mayor inconveniente. La Corte tiene 20 días desde que aboca conocimiento la juez ponente, en este caso la doctora Carla Andrade. Desde que ella aboca tiene 20 días para emitir la resolución. Si no lo hace dentro de esos 20 días, se entiende que la propuesta es constitucional y tendrán que remitirla al CNE. Por ello, al final de este dictamen 925, dice la Corte disponer que el expediente vuelva al despacho de la jueza ponente, en este caso Carla Andrade Quevedo, a fin de iniciar el respectivo control previo de constitucionalidad de los considerandos y la pregunta 4. Así es, que es el segundo momento más importante en realidad, porque bien la Corte puede decir el mecanismo es la vía, pero puede señalar que la pregunta o los considerandos no guardan conformidad con la Constitución y no da paso a la enmienda constitucional, es decir, a la pregunta, al proceso eleccionario para determinar si procede o no, si la ciudadanía está o no de acuerdo. Este segundo momento de control es muy importante, y de esto dependerá que se materialice, ¿no? Ahora, y las tres preguntas, primera, al menos la primera que no pasó, ¿puede insistirse de alguna manera para que la Corte revise esto? El presidente puede insistir, porque si bien el voto de mayoría niega nuevamente por segunda ocasión la propuesta de enmienda constitucional, si leemos con atención el voto de mayoría, lo que le señala al presidente es que no ha subsanado las observaciones o inconsistencias que la Corte le determinó en el dictamen anterior, que me parece que es del 625 que señala la magistratura. Esto le deja la puerta abierta a que el presidente, digamos, cumpla con esta exigencia que le está pidiendo el voto de mayoría, que es explicarle el por qué esto sería preventivo del cometimiento de un delito, y el voto de mayoría, o la Corte en general, en realidad el organismo, pueda volver a analizar si es o no es apto el mecanismo de enmienda constitucional. Mucho dependerá también, Miguel, de los intereses del Ejecutivo, de si quiere o no quiere insistir en esto o dejarlo un momento ahí, ¿no? Pero más allá del interés del Ejecutivo, el país no está en juego. Reitero, vivimos un conflicto armado interno, una guerra contra los grupos delincuenciales, el tema de los abusos y delitos sexuales. ¿No amerita para el país que se viabilice, por ejemplo, tomando las debidas providencias, el registro de personas condenadas por delitos sexuales? Yo creo que sí, Miguel, y yo creo que, a ver, discrepar en un Estado de Derecho y discrepar con la decisión de la Corte es saludable. Yo discrepo con el voto de mayoría, pero eso no implica que se le condene a la Corte por esta decisión. Lo que sí creo es que el presidente
puede, casa adentro, con el flamante secretario jurídico que tiene ahora, analizarlo y, de ser el caso, insistir en eso, porque creo que, inclusive agravado por el conflicto interno que vivimos, más allá del conflicto interno, el tema de los niños, niñas y adolescentes y lo que plantea el presidente de la República es un tema muy importante de política social, ¿no? Muy sensible. No creo que es un tema menor, no creo que es un tema de política, creo que es un tema que atañe a todos los ecuatorianos, y ojalá con la correcta asesoría del doctor Herrería, que conoce muy bien los pronunciamientos de la Corte, el presidente, de ser el caso, incluya otras propuestas, pero insista en esta, que me parece que es un tema muy importante. Ahora, la segunda pregunta sobre la mayoría calificada en la Corte Constitucional, eso sí va a resultar cuesta arriba, porque no van a querer cambiar el actual esquema. La primera pregunta no pasó 5-4. Si había otras condiciones, por ejemplo, como dice en decretos, no consultas populares, estados de excepción, simplemente se necesitaría 6, sí pasaría esto, pero si no cambia, sigue 5-4 y gana. Sigue 5-4. A ver, me parece ahí, Miguel, que esa propuesta del presidente, yo entiendo a lo que apunta. Apunta a que como el estado de excepción es una prerrogativa propia del Ejecutivo, para que éste sea declarado inconstitucional se requiere un reforzamiento de la Corte. Sí puede ser una pregunta compleja desde el punto de vista del control constitucional, porque hay que pensar más allá de las personas que actualmente están en el ejercicio del cargo, y que el estado de excepción en no pocas ocasiones ha sido utilizado también de forma desnaturalizada. No me refiero al presidente Noboa, pero sí en ocasiones anteriores. Entonces, creo que esa pregunta, que pase vía enmienda constitucional, es bastante complejo. Será vía reforma parcial a la Constitución. El problema es que en la reforma parcial a la Constitución tiene que ir a la Asamblea Nacional, y allí empieza al debate, básicamente. ¿Y ahí se requiere 2/3? Se requiere, en el caso de la reforma sí, pero sobre todo requiere el debate político, ¿no? De cuán viable va a ser la reforma parcial a la Constitución. La Corte le señala, si usted quiere aumentar el número de votos para el control constitucional de los estados de excepción, la vía es la reforma parcial a la Constitución, y sobre esa pregunta hay un voto unánime. Entonces, muy difícilmente el presidente de la República logre revertir esa posición. Yo creo que esa ya es una posición marcada de la Corte Constitucional. De cualquier manera, doctor Palacios, sí hay que pensar en el bien superior, como se suele decir, más allá de un gobierno de turno. Sabemos que vivimos atrapados con una constitución como la de Montecristi 2008, pero pensar en el bien mayor antes que en las condiciones del régimen de turno. Así es. Eso es lo importante, y creo que en el tema de control constitucional sí hay que entender eso, ¿no? Yo puedo creer que el presidente Noboa tenga las mejores intenciones en su propuesta, pero ¿qué ocurre si llega otro mandatario que no tenga las mejores intenciones y con bloqueos o mayorías móviles en la Corte Constitucional anulamos el control de los estados de excepción? Yo creo que hoy tenemos, o a partir del año 2019, Corte Constitucional, con diferencias jurídicas que podamos tener sobre la Corte, pero es una muy buena Corte Constitucional. Véalo usted lo que pasaba en la Corte anterior, ¿no? Una Corte que era absolutamente complaciente al poder de turno, en la que el control constitucional era prácticamente nulo. Y creo que eso hay que visualizarlo también a futuro. ¿Usted se remite a lo que han titulado algunos constitucionalistas la Corte Cervecera? Así es, a quienes han titulado como la Corte Cervecera, porque es la verdad. O sea, es una Corte que era complaciente al poder de turno. Por eso, a ver, la gente se alarma porque dicen hay una disputa entre el presidente de la República y la Corte. Yo me alarmaría si no habría una disputa entre la Corte y el presidente, porque significaría, que la Corte es complaciente al Poder Ejecutivo. Es normal las discrepancias, hay cosas que no están bien de estas discrepancias, me refiero ya de extramitizar a los jueces de la Corte, pero creo que es normal. Y como usted dice, hay que ver el bien mayor, ¿no? Hay que ver qué pasa cuando tengamos, no sé, quizás otra persona en el poder de turno. Claro. Y quizás esta reforma lo que puede al final del día es, aún con buenas intenciones, terminar siendo lesiva para el país.
En el caso de la enmienda para quitarle al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social las designaciones de autoridades de control, queda de lado lo que ya anteriormente se había observado. En algún momento, ¿cuál es el mecanismo, el camino para eliminar a este mamotreto de consejo? A ver, el Consejo de Participación Ciudadana lo puede eliminar, si suprimir al órgano a través de la reforma parcial a la Constitución o a través de una asamblea constituyente. El traslado de competencias, que en la práctica va a ser anularle al organismo, va a serlo vía enmienda constitucional. Creo que ese sí es uno de los nudos críticos que tiene el país, que ha sido la designación de autoridades. Ojalá y la enmienda supere el segundo filtro y la ciudadanía dé el favor popular a la misma si llega el caso, porque creo que la designación de autoridades en el Ecuador ha sido un conflicto desde que existe el Consejo de Participación Ciudadana. Con esto no quiero decir que la designación política sea perfecta, pero al menos es más transparente, al menos se conoce cuáles son las negociaciones políticas para la designación, y eso creo que ayudará en mucho al país, porque, insisto, estos concursos mal logrados, con muchas críticas, no le han hecho bien al país. Claro, designar 7 a designar 151 resulta diferente, más allá de que es el escenario político de la Asamblea Nacional. Y basta revisar la historia reciente. ¿Qué hicieron 7? Cuando se creó en Montecristi el Consejo de Participación Ciudadana y en la Constitución 2008, se invocaba la participación ciudadana, que ha resultado un cuento, ¿no? Se tomaban las 7 consejerías del Consejo de Participación Ciudadana y simplemente nombraron a un contralor 100 sobre 100, Carlos Polito, hoy preso en Estados Unidos. Así nombraron fiscales. Es decir, esta ha sido la mala experiencia del Ecuador. Y yo creo que es la mala experiencia del Ecuador traída de Venezuela, ¿no? Porque de allí nace esta forma de designación. Y además, Miguel, engañándonos, porque estos famosos concursos en los que salían el fiscal 100 sobre 100, el contralor 100 sobre 100, eran falsedades. Y eran falsedades porque para que tenga 100 sobre 100 una persona, evidentemente había un concurso amarrado. O sea, no había secretos en ese caso del... Vea usted en los concursos que hizo, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que terminó designando a los jueces de la Corte Constitucional del año 2019. Muchos de los magistrados con sobra de experiencia tuvieron inclusive puntajes bajos en la prueba escrita, y en la entrevista subieron, pero ninguno tuvo 100 sobre 100. Ninguno tuvo 100 sobre 100 y llegó a ser juez de la Corte Constitucional con 100 sobre 100 puntos. ¿Eso qué refleja? Que al menos hubo un proceso serio de designación, hubo un examen real. Pero no me va a decir, por ejemplo, que el señor Polito, hoy guardando reposo en una de las cárceles de Estados Unidos, tuvo 100 sobre 100 puntos. Tenía 100 sobre 100 creo que en otras actividades ajenas a la labor de la Contraloría. O el fiscal Chiriboga, que como gran cosa decía que él ya sabe quién era el culpable en el caso Odebrecht. Y era Odebrecht. O sea, era hasta cómico lo que el señor señalaba. Yo para eso sí prefiero una designación política en la que los asambleístas, los 132 asambleístas, lleguen a consensos políticos y designen a las autoridades, pero sabemos transparentemente a qué responde esa designación, y no a un concurso que, insisto, no está siendo designado. Un tema que hay que considerar, Miguel, es que según la enmienda constitucional que plantea el presidente de la República, de llegarse a dar el proceso eleccionario, todos los concursos, si se aprueba la enmienda, se declararán desiertos, si se aprueba la enmienda, a los que estén tramitándose a esa fecha, para trasladarlos a la Asamblea Nacional, ¿no? Que eso es un tema no menor a considerar, que eso es lo que señala también la propuesta del presidente de la República. Ahora, una de las preocupaciones que ha sido un eje transversal en la discusión estos años desde la Constitución de Montecristi ha sido el argumento de restricción de derechos. Y aquí en el dictamen 925, de nuevo la Corte dice: resuelve que las 2 primeras propuestas no pueden ser tramitadas vía enmienda por restringir derechos. Este es un argumento que a veces preocupa al país. ¿Derechos de quiénes? A ver, ahí es... digamos que las preguntas son diversas, pero claro, en el caso del registro de las personas que han cometido delitos sexuales, dicen que es la restricción de derechos a ellos, ¿no? A quienes han sido condenados, y lo que buscan es la reinserción, que puede haber una estigmatización, es decir, discriminación, que en mi opinión no ocurre. Y en el caso de la pregunta... Por eso la gente dice,
¿Y los derechos de la mayoría, los derechos de las víctimas, en igualdad de condiciones? Ese es el problema, ¿no? El problema es que en este ejercicio de ponderación de derechos que hace la Corte y hacen todos los jueces en el país, en este caso ha prevalecido el no ser estigmatizado de las personas que han cometido delitos sexuales. Hay que decir, eso es lo que señala el dictamen de mayoría. Ese es el derecho que ha prevalecido para la Corte, porque el presidente no ha ofrecido razones suficientes a criterio de la mayoría del por qué debería prevalecer el otro. En mi opinión, insisto, la norma constitucional es clarísima y en frente a esta coalición de derechos debió haber prevalecido el interés superior del niño, como bien señalan los votos salvados. Bien, muchas gracias como siempre al doctor Javier Palacios, jurista constitucionalista, por ilustrarnos a propósito del dictamen 925, que aborda 4 puntos sobre enmiendas constitucionales planteadas por el Ejecutivo. Javier, muy amable. A usted, Miguel, muchas gracias. 8:28 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y luego, buscando la verdad, diálogo previsto con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, ex ministro de Bolivia, director del Inter-American Institute for Democracy. Tema de interés: las relaciones con Cuba y la última resolución del Ecuador, que declaró personas no gratas al cuerpo diplomático de Cuba y que deben abandonar en 48 horas el país. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia, siempre líderes.